Este es un espacio público de Saru. En él dialogamos sobre temas de interés en el campus, con referencias útiles y sin temor a la llamada incorrección política. Así que aquí estamos, un buen café, por supuesto, sin azúcar ni edulcorantes. Hace unos días, una de las chicas del foro me consultó respecto de la situación de las elecciones para esta segunda vuelta. Le contesté por WhatsApp un mensaje de una sentada, un poco más largo de lo habitual para el medio, y lo he transcrito para compartirlo acá con ustedes, pues parece ser lo suficientemente incorrecto políticamente como para sin azúcar. Y lo hago también porque hay que tomar partido. Las voces menos fiables son aquellas que pretenden neutralidad. Nosotros no le decimos a la gente qué pensar ni cómo pensar, precisamente. Buscar, por otro lado, el acuerdo de todo mundo es infantil. Aquí lo que hacemos es proponer un punto de vista crítico y lo ofrecemos a nueva crítica. Pongámoslo en términos sencillos, aunque esto no garantice ningún convencimiento más allá de la razón. Y es precisamente este ámbito el que está más allá de la razón, el del ánimo, el del sentimentalismo, el que define en buena medida el rumbo de las cosas ahora. Keiko tiene un comportamiento criminal. Su proceder es sistemáticamente rastrero, pero trabaja con la coartada de las elecciones democráticas y depende de fuerzas económicas que, guste o no, sostienen al Perú en su incipiente tecnologización a través de una institucionalidad endeble y dispuesta por ella de manera servil. Gracias a los recursos internos, este sistema resulta al menos aprovechable, si bien no sostenible a largo plazo. Todos quienes detestamos a Keiko tenemos sobradas razones para ello. Es claro que una vez en el poder, si fuera su turno, se la debiera no solo criticar, sino cercar férreamente. Castillo, por otro lado, es alguien de escasa formación. A duras penas es capaz de articular una sola oración sin denotar semianalfabetismo. Se ha mostrado incapaz de señalar ningún rumbo ni remotamente viable a nada que no sea el cambio de la Constitución, y esto para fines más inciertos todavía, pues ninguna revolución como aquella a la que alude trae consigo ningún horizonte de positividad demostrable. No tiene ningún modelo, apela a utopías adolescentes, no tiene nada salvo, ojo, el enardecido apoyo de quienes se consideran víctimas del sistema. Aunque entre ellos algunos no puedan decir con claridad a qué sistema se refieren y probablemente no se hayan preguntado si su reprobación a lo que sea sirve de algo en la vida concreta. Este apoyo mayoritario es el que prácticamente garantiza o hace muy probable de darse el referéndum que se cambie la constitución y que se activen medidas populistas de corte probablemente catastrófico. Pero lo más delicado, incluso que esto que acabo de decir y la mismísima vinculación de Castillo a Sendero Luminoso, es que la amplia mayoría de la población probablemente, y digo esto a partir del comportamiento de los voceros de múltiples grupos en las redes y fuera de ellas, que todos podemos verificar, digo, la amplia mayoría de la población apenas si sería capaz de admitir que erró el rumbo de elegir por presidente a Castillo. Los críticos de Keiko, que lo apoyan en la confrontación contra ella, y ahora resulta que incluso lo defienden por sí mismo, merced de la alianza con Verónica Mendoza, ¿qué dicen desde ya a propósito de este cambio de la vinculación directa a Sendero Luminoso a una suerte de improvisado afán pseudo conciliador que no deja de ser extremo en varias aristas? La amplia mayoría de la población que ha votado decididamente por alguien ha votado por Castillo y por otro lado por Keiko. ¿En qué realidad alterna creen vivir quienes confían en que esa misma mayoría de gente, de la que no han dudado en decir que nos ha llevado al borde del abismo, podría reconocer después la diferencia entre populismo agro, etno, milenarista, reivindicatorio, pura demagogia artera y simple estupidez? ¿Qué interés podría tener luego esa misma diferenciación
una vez destrozado el sistema por el que comercia el Perú. Y el Perú no es un país que pueda vivir al margen del comercio. Es así de simple. ¿En qué otra realidad la población se levantaría para exigir que un pedagogo, un docente peruano de la sierra, de izquierda, dejase el poder que le fue conferido sin declararse ante la moralina de la autodenominada izquierda, como si existiera una sola izquierda, como racista, clasista, facha y retrógrada? Mientras a Keiko la tenemos por enemiga, claramente diferenciada. De momento, a Castillo hay muchos, y cada vez más, que lo tienen por una alternativa con esperanza. Sería interesante escuchar argumentos más allá del ánimo, ¿no? Del estado anímico. Que la adolescencia institucionalizada, de zurda Foucaultiana, derridiana, multiculturalista, en suma, que los estudios culturales han calado hondo, no cabe ninguna duda. Que vaya que se aprovechan como señas de identidad, como requisitos para el pasaporte ligero de superioridad moral, el conjunto de términos de la jerga dudosa esa de poder, privilegios, normalización, escrituras y demás pamplinas, también está fuera de duda. Entonces la idea es ahora ser más claros, no inventar términos supuestamente nuevos, no inventar palabrejas para poder luego decirle al otro, lo que pasa es que yo lo entiendo de otra manera, yo quiero decir con esto otra cosa. ¿Ya? La idea es, insisto, hablar lo más claro posible en términos que puedan ser atendibles por la mayoría de gente interesada en diálogos o en discusiones como esta. Las múltiples izquierdas, lo mismo que las múltiples derechas, constituyen formaciones de corte sociológico, no político. En otras palabras, hablar de izquierda o de derecha como si de una sola se tratase en cada caso, implica reducirlas a tendencias sociológicas de tono psicologista, es hablar más bien de temperamentos, de ánimos, de inclinaciones, que de política. ¿Ya? Eh, vamos con un con monismo del más vulgar, ¿no? El motor de la historia es la lucha de clases. A ver, decía el mismísimo Lenin, que hizo realidad el delirio futurista, el afán de Marx, pagando un precio tremendo por ello, que la izquierda era la tara infantil del comunismo, producto de intelectualitos farsantes. Léanlo. Y tenía razón. Pero como tampoco se lee a Lenin en su supuesto bando, pues no es de esperar que se traigan a colación citas de este tipo por parte de quienes más bien debían estar muy bien enterados de cómo es que opera el materialismo de ese corte, ¿no? Muchos conciben una revolución que acabe de una vez con las desigualdades entre los seres humanos. Resulta curioso, el concepto de ser humano, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no tiene nada de universal, por si hiciera falta señalarlo, si no fíjense en la lista de países firmantes, trae consigo, o más bien se saca de la manga, un supuesto hombre sin color, ni nacionalidad, ni educación estandarizada, ni sistemas, mucho menos tradiciones, muchísimo menos nacionalidades y por supuesto sin fronteras, ¿no? Es decir, un hombre en comunidad universal, un hombre del futuro, en permanente construcción, eso que se quiere llamar un ciudadano del mundo. Es una tontería. Ese es un hombre como concepto hueco y que de hombre precisamente le ha sido amputado todo, ¿no? Empezando por la razón, es decir, su capacidad de compartimentar la realidad, de operar en ella, dividiendo la realidad en segmentos a través de distintos criterios, de aplicar criterios. ¿Dónde queda en esa concepción, o mejor dicho, dentro de este concepto de humano universal, la organización misma que ha permitido cierta mejora de técnicas, métodos, procesos, etcétera, gracias a la cual se han podido constituir organizaciones complejas como la propia ONU, por ejemplo? Este afán de igualdad, este afán que enarbola la bandera del ciudadano del mundo, en última instancia refiere a un afán más profundo, que es el de la disolución de límites, de medidas, de proporciones, o sea, de razón, porque esta, vaya que nos diferencia unos de otros según múltiples criterios, ¿no? Destruye la institucionalidad real y ataca sobre todo al Estado, al cual se acusa y cada vez más de crueldad.
como si también el Estado pudiera tener sentimientos, intenciones, alma, como si pudiera tener chakras y pudiera experimentar viajes de ayahuasca. Se espera, bajo el afán referido, una suerte de gobierno universal, ¿no? Una especie de globalismo de paz, ¿no? Imposible no solo por el absurdo de partir de la idea de ciudadanos ideales, sin conflictos entre ética y moral, o sea, sin conflictos entre las normas que atienden la preservación del individuo por sobre la comunidad y las normas que priorizan la preservación de la comunidad por sobre el individuo, sino además porque se supone que estos ciudadanos no habrían de vivir en ciudades ni organizarse en jerarquías de ninguna clase. Pues esto sería pues falocentrismo del peor, ¿no? Eh, Además, lo que se pregona es que se vuelva a los bosques, sino a los modos costumbristas de cada nación, ¿no? Dejar que la hierba crezca como supuestamente, de alguna manera indefinida, por cierto, debió nacer en un primer momento, ¿no? Lejos del edenismo con el que se vinculan estas ideas, porque el Edén era un jardín, era geometría impuesta a la jungla. Lo que tenemos en este afán idealista es el imperio salvaje de lo salvaje, supuestamente refrenado, bajo control por los sentimientos, por un aliento mágico ancestral que, oh, seguro todos llevamos dentro, polvo de estrellas, ¿no? Todos tenemos adentro algo. Escucha esa voz interior que hay en ti, que no es otra cosa que la iluminación de corte mágico, milenarista, ¿no? Que todos los seres humanos supuestamente tenemos dentro y que nos dice la verdad de cómo ser hermano. Eh, pues bien, se supone que ese espíritu es ahora el espíritu democrático, porque se siente, ¿no? La democracia se siente. Aunque muy pocos se atrevan a definir qué es democracia, lo mismo que cultura, y lo mismo que muchas otras cosas de las que se llenan la boca, sintiéndose autorizados sobre todo a partir de lo que reciben impartido en los campus. En su tesis décima, Marx pasa a hablar de materialismo moderno como de aquel que tiene por punto de vista el de la humanidad en pleno y ya no el de la sociedad civil. O sea, esto que estamos explicando, la comunidad universal del hombre futuro. Igualar a todo el mundo, parte de concebir algo tan tirado de los pelos, tan vergonzoso, como que la realidad se construye con palabras o que drogarse es necesario para dar precisamente con ese yo interior, ¿no? Como si no hubiera otra manera. Si alguien quiere hablar de materialismo, que sea amparando como mínimo la materialidad real, que no la reduzca a monedas y billetes por un lado o que la traicione con utopías por otro. Siguiendo al filósofo español Gustavo Bueno, hay materialidad corpórea, psicológica y racional, y hay cosas, hechos y sucesos. Y si existe algo más que eso, que claro que existe, porque pero supuestamente no se puede hablar de ello, es mucho más honesto declarar, bueno, no sabemos más por el momento y dejarlo allí. En vez de decir cosas tan infantiles como es que tú lo debes sentir o idioteces del tipo, si lo piensas lo dejas de sentir. Bueno, en efecto, los sentimientos son importantes para pensar racionalmente y gestionar ideas que si no, pues cualquier pavada vale lo mismo. Uno acaba soltando sandeces como que la cultura shaninka vale lo mismo que la griega en todo sentido. Y no es así, pues. Eso no significa que no tenga valor, que no tenga un valor propio, pero igualarlas implica la destrucción de cualquier criterio que permite realizar un efectivo trabajo de análisis, comparación y contraste. Por poner un simple ejemplo, políticamente incorrecto. Eh, Se dicen cosas de este tipo, tan absurdas como esa, o que basta decir algo con todas sus fuerzas para tenerlo, o que uno es lo que siente ser. Ahora mismo recuerdo una conversación de ciertos activistas en Chile diciendo, no es violento que un psiquiatra acompañe a un chico de 14 mientras éste espera el cambio de género que su país le ha permitido realizar. Pues, ¿cómo va a saber el médico qué siente el muchacho? ¿No? O sea, ¿cómo se va a meter él en su vida si el chico sabe lo que quiere? Pues claro, o sea, bajo esta perspectiva, ¿cómo es posible que la razón dialogue o discuta con la sin razón? No se puede. Sería bueno quizá pensar en eso para esta segunda vuelta. Gracias.